Seguimos con la carta de Santiago. Ahora dice: no os engañéis, hermanos míos carísimos, de lo alto es todo bien que recibimos y todo don perfecto, descendiendo del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra resultante de variación. Ya lo hemos comentado esto, fue el final del video anterior, ¿no? Es Dios, el Dios inmutable, el Dios que siempre nos ama y nos va a amar siempre, y va a querer rescatarnos siempre, y quiere nuestra salvación. Y todo lo bueno viene de Dios, eso está diciendo. Y sigue la carta: de su propia voluntad Él nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Es decir, Dios, Padre Creador, nos creó por medio de la palabra de su Hijo, porque el Hijo es la palabra. Dios dice y crea. Dios dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Por medio de Él, es decir, del verbo, del logos, de la palabra, se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Esto está en el prólogo de San Juan. Lo otro era de Génesis. Y repite más adelante San Juan, en el mismo prólogo: el mundo fue hecho por medio de Él. San Pablo también dice en Colosenses: Él es imagen del Dios invisible. Se refiere a Jesucristo, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Eso también lo decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Fuimos creados como primicias, como primeros frutos, no en el tiempo, no, pero sí en importancia. Tanta que Dios hizo hombre, y se hizo hombre para salvarnos. Tanto nos ama Dios. Sigo con la carta. Ya lo sabéis, queridos hermanos, mas todo hombre ha de estar pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque ira del hombre no obra justicia de Dios. Por lo cual, deshaciéndoos de toda mancha y resto de malicia, recibid en suavidad la palabra ingerida en vosotros, que tiene el poder de salvar vuestras almas. Aquí Santiago está dando un consejo de prudencia, de sabiduría práctica, que seamos prontos para escuchar, lentos para hablar, que suele ocurrir lo contrario, ¿no? No dejamos al otro ni hablar. Muchas veces tomamos por dicho lo que nosotros anticipamos en la mente, que es puramente nuestro, Es decir, anticipamos algo y ya estamos respondiendo. Creemos que Él nos está diciendo eso. Ahí vienen los malentendidos también, ¿no? Por no saber escuchar. Y replicamos. Y esto puede ser consecuencia o hasta motivo, como digo, de malentendidos y de desavenencias. Quizá por eso agrega que debemos ser lentos a la ira, ejercer el dominio sobre uno mismo, controlarse, forjar el carácter. A veces se dice: es de un carácter fuerte. No. Lo que está diciendo quizás es otra cosa, es temperamento. No confundir el temperamento con el carácter. El temperamento es lo que venimos de fábrica, venimos así, con un cierto temperamento. Carácter es lo que se va forjando, con la voluntad. Una persona puede tener un temperamento de ira, como San Francisco de Sales, y sin embargo era de lo más suave, dulce. ¿Por qué? Porque forjaba con el carácter, con su voluntad, dominaba el temperamento. Así que tenemos que ejercer ese dominio sobre nosotros mismos. La ira enceguece y aparta al hombre del bien, que ese bien querido por Dios, o sea, es contraria a la santidad. Bueno, sigo ahora con Santiago. Pero haceos ejecutores de la palabra y no oidores solamente, engañándoos a vosotros mismos. Pues si uno oye la palabra y no la practica, ese tal es semejante a un hombre que mira en un espejo los rasgos de su rostro, se mira y se aleja
del espejo del instante se olvida de cómo era. Mas el que persevera en mirar atentamente la ley perfecta, la de la libertad, no como oyente olvidadizo, sino practicándola efectivamente, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, la palabra debe practicarse, ponerse en obra, para que obre en nosotros. Ahora, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. Lo que Dios nos dice por medio de las Escrituras, y más exactamente lo que nuestro Señor nos dice en el Evangelio, o en los Evangelios. Lo que el Espíritu dice a su iglesia. Es decir, el magisterio perenne que la iglesia nos transmite. La similitud del espejo es que la imagen está mientras uno está frente al espejo. Al salir desaparece. No queda nada. Nuestro Señor usa la parábola del sembrador. La semilla es la palabra que cae al borde del camino, la que no se entiende. Se la deja al margen de la vida y se la lleva Satanás. La semilla en terreno pedregoso, ¿se acordáis que eran? En los distintos casos, una cae al borde del camino, otra en terreno pedregoso, es la palabra que se la escucha, se acepta, incluso con entusiasmo, con alegría, pero carece de raíces. Y ante las dificultades de la vida, sucumbe. La semilla que cae entre abrojos es la que se escucha, pero ante la seducción del mundo, ante las vicisitudes de la vida, también es ahogada. Solo quien la escucha, la entiende, la vive, cumple con la ley de Dios, es quien verdaderamente vive feliz. La ley perfecta es el Evangelio. Y sigue diciendo, si alguno se cree piadoso y no refrena su lengua, sobre esto vamos a hablar bastante, ¿no? Sino que engaña su corazón, vana su piedad. Es decir, si alguno se cree piadoso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, vana su piedad. La piedad pura, inmaculada ante el Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y preservarse de la contaminación del mundo. Bueno, San Pedro escribe en su primera carta: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. En la lengua, dice la Escritura, y eso lo vamos a ver más todavía, está el poder, más digo todavía porque él sigue hablando de este tema, ¿no? Y en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Dice, por ejemplo, Proverbios: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios procura su ruina. Sobre este poder de vida y de muerte, sobre la necesidad de prudencia en el hablar y también en el callar, mucho dice la Biblia, los libros sapienciales, y el mismo Santiago, que como veremos repite el tema en el tercer capítulo. Y aquí nos detenemos.